Apreciados amigos, un saludo cordial. Aquí está con ustedes el pastor Luis Aguiluz, una vez más para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 7. Para esta semana se titula Instruyendo a los discípulos, parte 1. Ya estamos avanzando en la lección, estamos en la mitad de este trimestre y aquí nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo está preparando a aquellos que han de continuar la obra que Él empezó. Jesús se tomó el tiempo para estar con ellos, para hacerles un llamado y prepararlos para enviarlos a cumplir la misión que Él había empezado. Así que cuando sus discípulos están con Él, asimilan, aprenden y luego el Señor los manda, los envía de dos en dos para que comiencen a realizar aquellas labores que como mensajeros tenían que realizar. Jesús los evalúa, Jesús les pregunta qué es lo que la gente piensa de Él. Entonces Jesús quiere saber también qué es lo que los discípulos piensan de Él. Jesús ahora se enfoca en prepararlos, en adiestrarlos, en darles el poder de lo alto, investirlos de la autoridad del Espíritu Santo para que también ellos comiencen a realizar la obra que Jesús empezó, una obra maravillosa. Y así que al ir directamente al Evangelio de San Marcos, capítulo 8, vamos a ver desde el capítulo 8 hasta el 10 cómo esto lleva a la práctica, cómo los discípulos también en su aprendizaje tienen sus deficiencias y el Señor trata pues de ayudarles a que ellos se encaminen correctamente y superen aquellas cosas que están siendo un obstáculo para su desenvolvimiento como misioneros, como apóstoles, como discípulos del Señor. Así que vamos a estudiar esta lección, instruyendo a los discípulos, primera parte. Ya regresamos. Apreciados amigos y hermanos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana. Sabemos que el estudio de la Biblia nos edifica, nos ayuda, nos fortalece, nos capacita y también nos da el poder de lo alto, porque el oír, el leer la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Gracias por acompañarnos. A aquellos que todavía no se han suscrito, pues les animamos que nos apoyen, se suscriban, compartan el video. Y quisiéramos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana él nos acompaña con el versículo de memoria. Así que le vamos a dejar al hermano Ezequiel y regresamos. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Así que la lección de hoy se titula Instruyendo a los discípulos y en esta primera parte vamos a ir a Marcos capítulo 8 y en el versículo 34 dice el versículo de memoria. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué tremendo llamado que hace Jesús.
no solamente a sus discípulos, dice aquí, también a la gente y por extensión a nosotros. El llamado de Jesucristo es para que nosotros le sigamos. El tomar la cruz. El costo de ser discípulo es algo importante que a través de la lección de esta semana nos muestra cómo es que nosotros tenemos que dejar todo para seguir al Señor Jesucristo y ser verdaderamente un hijo de Dios. Marcos capítulo 8 hasta el final del 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de lo que tienen que hacer. Y aquí él también lanza algunas predicciones acerca de su padecimiento en la cruz y también les dice a ellos qué es lo que hace un verdadero discípulo, cómo se llega a ser un verdadero discípulo hijo del Señor. Vamos a ver aquí en la lección a manera de repaso. Nos dice Marcos 8:22. Jesús sana a un ciego, ¿no? Aquí Jesús llega a Betsaida, le traen un ciego y le rogan, le piden, ¿no? Le ruegan que lo toque para que Jesús lo sane. Entonces Jesús lo saca de la aldea y él, una vez que lo saca de ese lugar, dice que escupe y en sus ojos le pone aquella mezcla que hace y también luego le pone las manos encima y le pregunta si ve algo. Y él dice, veo como árboles, ¿no? Como que árboles que se mueven, árboles que caminan. Y luego le pone las manos otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase y entonces ahora sí fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa. Y le dijo pues que no diga estas cosas a nadie. ¿Qué nos enseña esta sanidad? Este momento especial de Jesús con el ciego. Algunos dicen que es un poco diferente a los demás momentos de Jesús sanando, a los demás milagros de Jesús. Lo que muchos teólogos mencionan esto parece más a una parábola actuada, ¿no? Lo que Jesús está haciendo ahora es mostrar cómo los discípulos están también ellos experimentando algo así, ¿no? Jesús los está sacando de la mano, los está llevando a que conozcan algo nuevo. Pero en ese caminar, los discípulos ven como sombra, no están viendo todavía claramente. Entonces tienen que seguir caminando con Jesús y Jesús tiene que tocarlos nuevamente. Jesús tiene que empoderarlos, tiene que darles el Espíritu Santo para que ahora sí puedan ver con claridad. Una parábola actuada. Así que esta es una metáfora acerca de cómo el discipulado va desarrollándose. Los discípulos están ahora observando en este ciego su propia condición y su propia realidad. Jesús, cuando nosotros vemos aquí en los versículos 27 al 30, nos menciona que Jesús y los discípulos estaban por Cesarea de Filipo y entonces en el camino Jesús pregunta a sus discípulos, ¿no? Ya ellos habían salido y le dice, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Quién creen que soy yo? Y dice que algunos decían, oh Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta, algunos dicen que tú eres Jeremías, a otros dicen que tú eres Elías. Entonces Jesús les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién creen que soy yo? Y entonces se quedan callados y allí Pedro responde y dice, oh Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez más Jesús les dice que no digan esto a nadie, ¿no? Jesús no quería que se entorpezca la obra que él estaba realizando. Todavía no había llegado su tiempo. No mencionen, no digan. Pero muchos de los discípulos y mucha de la gente no se quedaban callados. Ellos estaban mencionando, hablando y comentando lo que Jesús estaba haciendo. Por eso que en muchos lugares ya no se le permitía entrar a Jesús. Ya no podía él ir. Pero lo que hacía es, aquellos que eran sanados, curados, librados de los demonios, eran enviados a predicar.
eran enviados a contar su testimonio de lo que el Señor había hecho en sus propias vidas. Y este testimonio era poderoso, era más poderoso que un sermón, que una predicación. Era la experiencia en carne propia de lo que el Señor había hecho, esa liberación, esa restauración, esa sanidad, que nadie puede decir que no, porque conocen a la persona, son familia de la persona y ahora lo ven sano, curado. Esto es maravilloso. Aquí vemos que Pedro, ¿no?, es la única persona no endemoniada que menciona que Cristo es el Mesías. Los que anteriormente hemos escuchado que decían: este es el Hijo de Dios, este es el ungido de Jehová, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, eran los demonios. Pero ahora Pedro. Y si nosotros vemos en algunos otros evangelios, vamos a ver que dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es una revelación. Dios puso en Pedro esta respuesta. Dios le dio este conocimiento, este flash, ¿no?, en donde él responde inspirado por el Espíritu Santo, lo cual Jesús lo reconoce así. Entonces, ahora con esta revelación, mostrándoles que es el Mesías, entonces Jesús les va a decir qué es lo que pasa con el Mesías. Tenía que ser tomado preso, tenía que ser juzgado, tenía que ser crucificado, tenía que morir y luego resucitar. Entonces, ¿qué sucede con Pedro? Nosotros aquí, cuando Jesús anuncia su muerte, dice que Pedro le comenzó a reconvenir y le dijo: Señor, no permita que estas cosas pasen. En vez de animar a tus discípulos, los vas a desanimar. Que estas cosas no sucedan, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Lo llama Satanás. Aquí podemos aprender algunas cosas interesantes. El discípulo Pedro, que un momento atrás había sido usado por Dios y había hecho una revelación maravillosa: tú eres el Cristo, y Jesús mismo le dice: bienaventurado eres tú, Simón, porque esto te lo reveló Dios. Dios lo usó. Y ahora, un momento más adelante, cuando Jesús comienza a revelar lo que va a pasar con él y cómo él tiene que morir y ser crucificado y resucitar, ahora Pedro le dice que no, que esas cosas no sucedan, que no lo permita. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Vemos nosotros aquí que una persona en un momento puede ser usada por Dios y en un momento puede ser usada por Satanás. No hay garantía si es que no estamos atentos, si es que no estamos vigilantes a los engaños de Satanás. Y a veces, por nuestra propia conveniencia, por nuestros propios deseos, por nuestra seguridad, por aquellas cosas que nos asustan, podemos buscar algo que nos conviene, algo que tal vez sea contrario a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios. Y de esta manera no estemos apoyando la obra de Dios o ayudando en el conocimiento o en el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Pedro se convirtió en este momento en un obstáculo. Él estaba queriendo impedir, estaba siendo usado por Satanás, y esto es lo más terrible, cuando nosotros nos ponemos como una barrera, como un impedimento, como una piedra de tropiezo para el avance de la obra de Dios. Muchos pensaban que el Mesías tenía que ser un gobernante, guerrero, ¿no?, uno que venía a liberarlos del yugo romano, pero Jesús venía como un Mesías profético que tenía un reino que no era de este mundo, y que Jesús quería mostrarse como el Mesías, pero de una manera diferente. Un Mesías que traía paz, que es la paz que no da el mundo. Un Mesías que tenía un reino que no es de este mundo. Un Mesías que estaba en humildad. No como los reyes que se llenan de orgullo y de vanagloria y que quieren que se haga lo que ellos dicen. Jesús vino sometiéndose y poniéndose a disposición del Padre
para que al morir Él pudiese dar vida y restaurar a todos aquellos que habían caído en pecado y necesitan un Salvador. En el capítulo 8, versículo 31 en adelante, cuando Jesús anuncia su muerte, Jesús nos está mostrando lo que cuesta ser discípulo, las persecuciones que van a venir, las dificultades que van a aparecer y cómo muchas veces nosotros vamos a darle la espalda a Jesús o vamos a negar al Señor, a diferencia de aquellos que estarán dispuestos a dar su vida o a entregarse completamente con la finalidad de ser leales y saber que lo que viene después es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Jesús revela su misión. Jesús da a conocer que aunque Él será rechazado, no será aceptado, será crucificado, esa es parte de su misión y también parte de la misión de aquellos que han decidido echar su suerte con Él. Aunque Jesús iba a morir, Él prometió resucitar al tercer día. Él se levantaría para completar lo que Él había venido a realizar. El Maestro no permite que Pedro se interponga en el camino que el Señor ha trazado. Lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino. Muchos de nosotros vamos a ser también un impedimento para la obra de Dios. En Deseo de todas las gentes, página 384, dice: las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Pedro estaba pensando más en sí, en su salvación, en este reino mundanal. Él no estaba pensando en lo que el Señor tenía para nosotros. Así que los seguidores de Jesús estamos llamados a tener este mismo propósito que Jesús nos mostró: el acercarnos a la cruz, el tomar su cruz, el seguirlo, no importa lo que venga o cueste lo que cueste. Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también muestra la recompensa que viene como consecuencia de haber aceptado llevar el yugo juntamente con Cristo. El misionero Jim Elliot escribió el 28 de octubre de 1949: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no se puede perder. No es tonto. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede tener. Estemos dispuestos a dar, porque lo que viene luego es algo maravilloso. Es una recompensa muy grande. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida para ganar la vida eterna. Esta vida es temporal, es pasajera, es terrenal, tiene sus limitaciones, pero la que el Señor ha prometido es vida eterna, es una vida que va para siempre. Ahora, cuando nos trasladamos al capítulo 9, entonces viene aquí una demostración de la gloria de Dios a través de Jesucristo para consolidar y confirmar a aquellos que han de creer en su palabra. Aquí se nos presenta la transfiguración. Mire, vamos a leer el capítulo 9, versículo 2. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y después, desde la nube, oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, ya no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
¿A qué viene esto? A Marcos 9.1. ¿Qué dice Marcos 9.1? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Aquí el Señor Jesucristo una vez más realiza una parábola viviente o una enseñanza de una verdad, pero en miniatura, ¿no? La segunda venida en miniatura. Entonces, para que se cumpla esto, que dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, y luego viene la transfiguración, allí ellos contemplan esa maravillosa manifestación como primicia del reino de Dios. Ven a Jesús transfigurado, ¿no? En esa teofanía, en esa manifestación de la gloria de Dios, y ven también a Moisés y a Elías. Y para que los hayan visto, ¿no? Y los hayan reconocido, tienen que haber visto realmente a estos personajes glorificados. Ahora, ¿qué representa esto? Es la segunda venida en miniatura. Elías representa a todos aquellos que serán arrebatados, serán transformados sin conocer la muerte, como él. Y Moisés representa a todos aquellos que han muerto en Cristo y que resucitarán para estar con Cristo para siempre. Así que en este cuadro vemos la segunda venida, vemos a los representantes de los vivos y de los muertos, y en este momento se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor confirma que Jesús es el Mesías. Ya lo había hecho en el bautismo de Jesús, ahora lo hace en su transfiguración y más adelante lo volverá a hacer cuando esté en la cruz. Algo interesante que vemos aquí es Pedro se desespera. Pedro está queriendo hacer una enramada. O sea, no entiende, como muchas veces nosotros, las cosas espirituales no las captamos, no las comprendemos en su verdadera dimensión. Y entonces lo que sucede es que actuamos humanamente. Quería hacerles una enramada, quería hacer algo. Nosotros no podemos hacer nada. Las cosas de Dios vienen para nosotros como una bendición. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban en el monte viendo esta manifestación gloriosa. Y luego descienden, ¿no? Dice que luego descienden, y cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. 9:14. En el versículo 15 dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron y le preguntaron: ¿qué disputáis con ellos? ¿No? Entonces les dice, y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí notamos varias cosas importantes que tenemos que rescatar. Uno es que los discípulos no pudieron sanarlo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué los discípulos no pudieron sanarlo? Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que los discípulos, en vez de pensar en hacer la obra de Dios, estaban pensando en quién será el mayor, quién será el primero. Estaban pensando en quién es más importante. Uno. Dos, que habían, dice el Espíritu de Profecía, dice a toda la gente, que ellos habían sentido cierta envidia. ¿Por qué Jesús se llevó a Teresa y al monte y nos dejó a nosotros aquí? Ese espíritu del enemigo comenzó a crear
una desazón, un espíritu de envidia, de malestar, de incomodidad. Entonces perdieron la fortaleza espiritual, no pudieron curar a este niño. Ahora el Señor dice, ¿desde cuándo está así? Desde niño. Y entonces ahora el padre le dice, pero si puedes hacer algo. Está mandándole un gran desafío, ¿no? Como diciéndole, tal vez puedas hacer algo por él. Y Jesús le dice, si puedes creer. Miren ustedes el juego de palabras, ¿no? El padre de aquel niño dice, si puedes hacer algo. Y Jesús, como diciéndole, ¿cómo que si puedes? ¿Tú qué crees? Que yo no puedo. Soy el Hijo de Dios, soy Cristo. Entonces ahora lo pone a él. Ya no en el si yo puedo. Más bien ahora le dice, si tú puedes creer. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible. Yo lo puedo curar, pero tú tienes que creer que yo puedo curarle. Y entonces inmediatamente el padre comenzó a pensar y dijo, bueno, tiene razón, él puede, pero soy yo el problema. Soy yo que no estoy creyendo en él, le estoy poniendo en duda. Entonces le dices, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús reprendió a este espíritu mudo y sordo, y el espíritu mudo y sordo, después de que lo sacudió, lo dejó y dejó a este niño como muerto. Pensaban que había muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó, lo levantó, y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Oración y ayuno. Mis queridos hermanos, Satanás tiene mucho poder, pero Jesús tiene más poder que él. Satanás tiene más poder que nosotros, pero cuando nosotros nos unimos a nuestro Dios, somos omnipotentes, tenemos más poder que Satanás. Así que tenemos que decirle al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque muchas veces dudamos. El Señor dijo, ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Pero no las hacemos. ¿Por qué? Porque dudamos. Porque nuestra fe es muy débil. Nuestra fe se opaca. Nuestra fe se desgasta. Y no estamos haciendo la obra de Dios como debe ser. ¿Quién es el más grande? Aquí está una de las situaciones que hizo posible que los discípulos no pudiesen curar. Dice, habiendo salido allí, versículo 30, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Vemos aquí, Jesús está enseñando, Jesús está preparándolos, Jesús está empoderándolos para que ellos pudiesen hacer la obra de Dios, continuar el ministerio del Señor. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús anuncia su muerte 2 veces. Una vez, ¿no? Le anuncia y dice que será desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas. Ahora, la segunda vez que menciona o predice su muerte, dice será entregado, ¿no? Indirectamente está diciendo que uno de los suyos lo engañará, lo venderá, lo entregará. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais en el camino vosotros? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y le dijo, ahí viene la enseñanza del maestro, ahí vienen las clases maravillosas, magistrales que Jesús está dándole a sus discípulos, porque Él es el maestro. Jesús enseñándole a sus discípulos y enseñándole a ellos lo que es realmente el discipulado. ¿Y qué les dice?
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Para ilustrarlo de una mejor manera, dice, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos, dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús entonces estaba presentando lo que los discípulos necesitaban aprender: ser como un niño, ser ingenuos, inocentes, crédulos. Ellos necesitaban dejar eso de que quién es el primero, que yo soy el discípulo amado, yo soy el que pregunto más, yo soy el que sé más, yo... No, ninguna de esas cosas. Jesús le dijo, ¿quieres ser primero? Tienes que ser el último. Tienes que aprender a servir. Qué maravilloso. Jesús estaba cambiando los paradigmas de la educación de aquella época. Jesús estaba formando a un grupo de hombres que serían los iniciadores o los continuadores del mensaje que Cristo había venido a establecer dentro del reino de Dios. Entonces, Jesús afirma claramente a sus discípulos que uno tiene que ser un servidor. Y luego lo ilustra con una acción, lo ilustra con este niño. En segundo lugar, el Señor está siempre dispuesto a mostrarnos su amor, su perdón, su cariño, ¿no? Todas estas cosas, y quiere que nosotros igualmente lo hagamos a través de ese tacto, de esa forma delicada de tomar al niño. Así tenemos nosotros también que tomar a todos aquellos que están conociendo la fe, porque los niños en la fe son a los que Jesús se está refiriendo, aquellos que están acercándose, aquellos que están conociendo, aquellos que están queriendo conocer de Dios y de su palabra. Así que, mis queridos hermanos, qué maravilla es cuando nosotros estamos cumpliendo con la misión del Señor y cumpliendo con la palabra del Señor. La última parte está aquí en Marcos 9:42. ¿No? En un momento Jesús también le dice, ¿no? Los discípulos dicen, Señor, hay uno que está echando demonios, uno que está haciendo esa obra por allá. Jesús le dice, el que no es contra nosotros, ¿no? Es con nosotros. O sea, si está haciendo la obra de Dios, déjalo. ¿Por qué? Porque el Señor llama a muchos a realizar la obra también. Pero cada uno va a mostrar si es de Cristo o no a través de sus frutos, a través de su vida. En el 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Ahora, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. Aquí Jesús está haciendo un uso del lenguaje muy interesante, ¿no? Que se le llama una exageración, ¿no? En el término lingüístico se llama hipérbole, ¿no? Trata de exagerar algo para dar énfasis a algo, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que hacer sacrificio, dice, ¿no? Mejor te es cortarte la mano. Mejor es que entres cojo al reino de los cielos. No es que uno va a entrar cojo, sino el Señor está exagerando, diciéndole que tenemos que hacer sacrificios, tenemos que dejar ciertas cosas. Ahora, cuando le dice un fuego que no puede ser apagado, también está haciendo uso de una hipérbole, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que el fuego no se apaga. En esa época había un lugar, el Gehenna, donde había un basural que estaban siempre echando basura y nunca se apagaba. Pero iba a llegar un momento en que eso se iba a apagar, porque ahí en la Biblia hay muchos casos, ¿no? Sodoma y Gomorra, y incendios que hicieron por aquí y por allá, que llegaron a extinguirse, que llegaron a apagarse. Lo que el Señor está queriendo decir es, quienes se pierden no se queman para siempre, en su lugar, más bien ellos mueren para siempre. Y este es el énfasis, van a morir para siempre. Y el fuego, dice también Apocalipsis, que servirá para destruir, pero también para purificar.
Y una vez que el mundo es destruido y sea nuevamente rehecho, purificado, será cielo nuevo y tierra nueva. Ya no existirá ese fuego, será transformado en el cielo nuevo y tierra nueva. Así que cuando el Señor hace mención de estos puntos, está empleando una hipérbole o una exageración para establecer su punto, para que pueda la gente entender, ¿no?, que hay cosas que tenemos que evitar, hay cosas que tenemos que sacrificar, hay cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque una pequeña cosita, un pequeño pecado, algo que no hemos confesado, puede ser determinante para nuestra perdición. Tenemos que confesar todo, tenemos que ir a acercarnos al Señor para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos libere y para que el Señor nos rescate, nos restaure y nos salve. La lección de esta semana pues nos lleva a meditar en las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos y cómo los discípulos van aprendiendo. La primera enseñanza que Jesús les da es servidores, que sean humildes, dejar el orgullo a un lado, no pensar en ser primeros, y también la dependencia del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor, reconocer a Jesucristo como el Mesías y de esta manera podamos seguirle donde quiera que Él va. Que el Señor nos ayude, que sigamos estudiando su palabra y que nos preparemos pues para que la próxima lección completemos la formación, la instrucción de Jesús a sus discípulos. Bendiciones.